Raza de ganado pardo suizo. La mayoría de los historiadores lecheros están de acuerdo en que el ganado Brown Swiss o Braunbie es el más antiguo de todas las razas lecheras. Las hermosas vacas de colores marrones se desarrollaron en la parte noreste de Suiza. Los huesos encontrados en las ruinas de los habitantes de los lagos suizos datan probablemente del año 4000 a.C. y tienen cierta semejanza con el esqueleto de la vaca parda suiza actual. La evidencia documental muestra que los monjes benedictinos que residen en el monasterio de Einsiedeln comenzaron a criar este ganado hace aproximadamente 1000 años. El cantón de Schwyz fue el escenario de la mayor parte de la mejora temprana del Brown Swiss, y en Suiza la raza a menudo se conoce como Gruyère o Brown Schwyze. Todos los cantones en los que se originaron las razas están habitados por personas de habla alemana, y aparentemente se trajo ganado de tamaño grande de Alemania para mejorar el ganado de Suiza, que hasta alrededor de 1860 a menudo carecía de tamaño. Y por eso el Swiss Brown también es conocido como Braunbie. Muchas personas se refieren a Braunbie como Brown Swiss y quieren saber la diferencia entre los dos. De hecho, el ganado lechero pardo suizo se desarrolló a partir del ganado vacuno Braunbie. Braunbie era una raza de carne de ordeño extremadamente buena y, hace muchos años, algunos criadores de animales seleccionaron los mejores Braunbie de ordeño y comenzaron a criar estos individuos seleccionados para la producción de leche. Después de muchas generaciones, se desarrolló el tipo lechero y, por lo tanto, el ganado lechero pardo suizo. Suiza, el hogar nativo de Brown Swiss, es un país muy áspero y montañoso con un área total de aproximadamente 15.940 millas cuadradas. Sin embargo, aproximadamente el 25% del área está cubierta de rocas, lagos, ríos, montañas nevadas y glaciares, y solo hay alrededor de 8 millones de acres de tierra productiva, de los cuales la mitad se utiliza para heno y pastos. Suiza se ha destacado como un país productor de queso durante muchos años, y en el verano muchos de los rebaños lecheros son llevados a las regiones montañosas y pastan en los abundantes pastos y prados que resultan de las fuertes lluvias. Un terreno y clima extremo ha producido una raza de ganado reconocida mundialmente por muchas características definitivas. Hoy en día, Brown Swiss es la segunda raza lechera más grande del mundo, con más de 8 millones de cabezas de ganado registradas y una población mundial estimada en más de 14 millones de cabezas. Características. El pardo suizo o Braunbie es de color marrón claro, con un hocico blanco cremoso y una nariz oscura, pigmentación y de ojos azul oscuro que ayuda a la raza a resistir la radiación solar extrema. El ganado pardo suizo se ha criado con cuernos y sin cuernos. Cuando tiene cuernos, los cuernos son cortos y blancos y se oscurecen hacia la parte superior. Los Brown Swiss son robustos, un criador prolífico, de larga vida, fuertes, adaptables y de construcción muy equilibrada con buenos cascos y extremidades. Esta raza tiene una doble utilidad ya que se utilizan para fines lácteos y de carne proporcionando una buena producción de leche y carne, en resumen una raza a doble propósito por excelencia. Los productores de leche de todo el mundo están agregando a la raza Brown Swiss a sus rebaños, debido a la buena producción de leche, proteína y grasa de mantequilla. Sus patas y pezuñas correctas les permiten permanecer en el rebaño lechero durante más lactancias que muchas otras razas. La leche de vaca Brown Swiss es codiciada por los queseros. El volumen de leche más la proteína producida por Brown Swiss hace que sea la mejor leche para los mercados de líquidos y quesos. Los criadores de Brown Swiss se benefician de la mejor relación grasa-proteína para la producción quesos. Ventajas de la raza Brown Swiss. Proporción cercana de proteína-grasa. La leche Brown Swiss posee la proporción más cercana de proteína-grasa, comparada con cualquier raza lechera. Patas y patas. Las patas están correctamente estructuradas, poseen patas fuertes, duras, negras y bien formadas, lo que significa que el ganado pardo suizo tiene pocos problemas. Sin duda, esta es una de las cualidades clave que permite a muchos pardo suizo continuar produciendo en el rebaño hasta los 12 o 15 años de edad. Temperamento tranquilo. Los ganaderos, miembros de la asociación, los cuales han trabajado con una variedad de razas, son completamente unánimes en su elogio del temperamento dócil de esta raza. Longevidad. La longevidad es una característica muy evidente en el ganado Brown Swiss. Si bien la raza tiende a madurar más tarde que otras razas, las vacas tienden a alcanzar su punto máximo en la quinta lactancia o más tarde. Algunas razas tienen dificultades para llegar a esta etapa, mientras que la fuerza de Brown Swiss les permite llevar una vida productiva larga. Fuerza y vigor híbrido. Las vacas pardo suizo son ganado de gran sustancia y fuerza. La experiencia de tener vacas cayendo, con problemas metabólicos, o por cualquier otra razón, es rara entre los propietarios del ganado pardo suizo. Los ejemplares de la raza Brown Swiss son reconocidos por su papel cuando se cruzan con otras razas lecheras,
o también con razas de carne, en general, mejorando la producción y la fuerza de la raza parental. Esto es evidente en todo el mundo, desde los trópicos hasta las regiones alpinas. Los toros Brownbie se destacan por su desarrollo escrotal y testicular a una edad temprana y son reproductores capaces y fértiles a los 12 a 14 meses de edad. Distribución. Como Brown Swiss o Brownbie es muy popular dentro de la industria láctea y de carne, se puede encontrar en más de 60 países desde los trópicos hasta el Círculo Polar Ártico, incluidos Europa, Estados Unidos de Norteamérica, América del Sur, Canadá, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda.